a hablar, como ya tenemos conocimiento de qué es el cambio climático, nos vamos ya con un breve concepto, ¿no? Del cual el cambio climático, bueno, es la modificación de los climas, ¿no? Con respecto a todo lo que se refiere al clima, ¿no? Que es una escala global o regional que produce los cambios por diversas escalas del tiempo y sobre todo los parámetros meteorológicos como es la temperatura, la presión atmosférica, las precipitaciones, la nubosidad, etcétera, ¿no? A eso nos referimos el cambio climático, cuando el clima cambia, ¿no? Si estaba soleando, pasa a nublarse, pasa llueve, o de repente hay descargas meteorológicas o precipitaciones pluviales. Bueno, ahí ustedes están viendo en estas figuras acerca de las aguas de los ríos, ¿no? Que puede hacer cambio en lo que se refiere a la naturaleza, al medio ambiente, ¿no? Si nosotros hacemos una destrucción de tala indiscriminada, ¿qué es lo que va a pasar? Que no vamos a tener agua. También los glaciares, ¿no? Que se están derritiendo por el tema del calentamiento global y la emisión de los gases que emiten, ¿no? Las movilidades, en este caso la contaminación por petróleo, por carbono, ¿no? A eso se refiere. Muy bien, ahora vamos a hablar acerca del efecto invernadero. Ustedes dirán, ¿qué será el efecto invernadero? Miren, el efecto invernadero es una condición natural de la atmósfera, ¿no? De algunos gases, tales como los vapores de agua, el dióxido de carbono, que es el CO2. No se olviden, los gases que emitimos, el ambiente que emitimos los humanos, es el dióxido de carbono, su símbolo es CO2. También el metano son llamados gases invernaderos, pues ello atrapa el calor del sol en las capas inferiores de la atmósfera. Sin ello, ¿no? Nuestro planeta se congelaría y nada podría vivir en él. Es como nosotros, ¿no? Si no recibimos los rayos solares, imagínense, no viviéramos, no tuviéramos vida. Entonces, todo esto es un sistema que está coordinado con el tema de la atmósfera, ¿no? El más importante de los gases producidos, ya hemos hablado en la actividad humana, es el CO2, que es el anhidro carbónico, el cual pertenece a la atmósfera por más de 100 años, ¿no? En los últimos años, en los últimos 200 años, las concentraciones del CO2 en la atmósfera se ha incrementado en 1/3. Las personas que viven en los países desarrollados contribuyen en un mayor porcentaje al calentamiento global que las personas de los países desarrollados. Significa, así a grosso modo, que los países desarrollados son los que emiten, ¿no? Este efecto invernadero. Seguimos. En este caso tenemos un ejemplo, los cascos polares se derriten, además el calor del sol cuando llega a los polos es reflejado de nuevo hacia el espacio. Estos glaciales se van a derretir. Al derretirse los casquetes polares, menos será la cantidad del calor que se refleje, ¿no? Hablábamos en la clase anterior que el calentamiento, ¿no? Va a permitir que estos glaciares se derritan, ¿no? Ya no vea estos glaciares. Eso también tiene que ver mucho con el calentamiento global, que también ocasiona y se evapora las aguas de los océanos. Mientras se deslicen las capas polares, se elevará el nivel del mar. Significa que va a aumentar el mar, va a aumentar las aguas del mar cuando se produce este derritamiento, ¿no? De lo que se derriten estos polares, ¿no? La cual hará que se inunden las tierras más bajas y quizás desaparezcan países en el Pacífico y afecten graves a otros Asias. En este caso, por ejemplo, cuando hay un deslizamiento de tierras o un deslizamiento de agua, ¿no? Cuando son las inundaciones. Además, el balance energético de la atmósfera está cambiando, ocasionando severas fluctuaciones en la temperatura, ¿no? Esto semeja a la temperatura del nivel de nuestro espacio. Y la pluviosidad alterando significativamente las estaciones de cultivo agrícola. ¿A quién afecta cuando hay una lluvia
fuerte cuando hay un deslizamiento de tierra, son a las plantaciones, ¿no? ¿Qué hacemos al respecto? Miren, la Convención sobre Cambios de Climas, durante la Cumbre de la Tierra celebrada, ¿no?, en un país donde tiene que ver justamente con la protección de nuestro planeta, en el año 2000, se retonan las emisiones de gases invernaderos a niveles, ¿no?, del 1990. También busca estabilizar las concentraciones de gases invernaderos en la atmósfera a niveles que prevengan severas intervenciones inducidas por el hombre del sistema climático. ¿Qué significa esto? Significa que nosotros, ¿no?, llamado los seres humanos, muchas veces hacemos cosas que no están bien, que no cuidamos nuestro planeta, ¿no? En este caso, ¿qué podemos hacer? Miren, presionar a sus representantes públicos, en este caso a las autoridades, para que mejoren los servicios de transporte colectivo y promuevan el ahorro de energía, ¿no? En este caso, el tema de la electricidad, ¿no?, que disminuya y que se puedan usar paneles solares. Instalar a los gobiernos para que diseñen un plan nacional de reducción de emisiones de gases invernaderos. Conservar la naturaleza, ¿no? Conservar la naturaleza y los procesos ecológicos, preservando la diversidad genética de especies, de ecosistemas. ¿Qué significa conservar la naturaleza? Los árboles, no talar los árboles, no quemar los árboles, ¿no? Tenemos que cuidarlo porque los árboles son oxígeno, son vida para el ser humano. También promover acciones destinadas a reducir la contaminación. ¿Cómo vamos a reducir la contaminación? No arrojando basura a los ríos, ¿no? Eso es lo que tenemos que... Y ahí vemos los efectos del invernadero, miren que son los gases. Todas estas fábricas que venden los gases, estos gases van a hacer contaminación y estos son los efectos invernaderos, donde toda la tierra se va a ver contaminada por estos gases. Igualmente vemos esta figura donde están los glaciares que se derriten, que va a ocasionar que los océanos se llenen con más agua. Muy bien. El cambio climático tiene el potencial de ocasionar, ¿qué ocasiona? Los efectos devastadores sobre la gente en todo el planeta. Y debemos hacer algo al respecto, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Cuidar nuestros depósitos de agua, ¿no? ¿Qué es lo que realmente nosotros tenemos que cuidar? El agua, ¿no? Sí. El agua, cuidar nuestros ríos. ¿Ese viejo ese? Y también cuidar, ¿qué más vamos a cuidar? Aparte del agua. Las plantas. Las plantas, ¿no es cierto? Los bosques, muy bien, los bosques son los que vamos a cuidar, ¿no? Los bosques. ¿Para qué nos sirven los bosques? ¿Por qué tenemos que cuidar los bosques? Para atraer la lluvia. Para atraer la lluvia, los bosques, ¿qué van a hacer? Van a proteger. Agua, señorita. Disculpe, ¿qué apague Proteger los ríos. A ver, por favor, apaguen el micro, apaguen el micro. Era del grupo de Herbalife. Estos gases invernaderos, ¿qué nos van a ¿Qué producir? gordito? ¿Murió? ¿Qué nos van a producir ¿Le vendía estos productos? gases invernaderos? ¿Y por qué murió? ¿Vetando con medicina? Profesora, las clases no se escucha los que están haciendo bulla, los que están hablando. A ver, por favor, los alumnos que tengan Apagan su prendido micro, por favor, el no se micro. entiende. Ya se les ha dicho al Creo que también me inicio, el están director asustando, les pero ha va a ser muy dicho poco los que que van a apaguen aparecer. su micro. Profesora, disculpe un momentito que le interrumpa la clase. Por lo que vemos, nosotros somos todas personas mayores, ¿no? Y debemos de obedecer lo que dice el director, que debemos apagar los micros, no debemos tenerlo prendido. No lo mueve, No amor. somos niños para que Exactamente, no entendamos. Lucecita, exactamente, tienes no, toda no. la razón, pero lo que pasa es que, bueno, me parece que allá al otro lado no están entendiendo que tienen que pagar sus micros para que todos puedan. A ver, Luz, por favor, apaga tu micro. Luz, Nelcy Torres, Teo, Elvis Córdoba Peña también tiene prendido el micro.
Bueno, Mire, sigamos. profesora, sí, ¿cómo se llama? Le digo, si así somos de desobedientes, imagínense qué ejemplo le podemos dar a nuestros hijos, porque nosotros ya somos personas que tenemos hijos y hay algunas personas que deben tener hijos, entonces, ¿qué ejemplo van a dar a los hijos o a sus nietos que tengan? Exactamente, porque no dejan entender la clase, ¿no? No sé, esa es una falta de respeto, de verdad. Es una falta de respeto hacia sus demás compañeros. A ver, Elvis Córdoba. Y también me parece que se conectan y no están atentos a la clase. Sí, pues parece que se conectan y están, creo, viendo televisión, no sé. A ver, ya vamos a hablar con el director porque no, esa es una falta de respeto. Miren, ya les apagué su micro. Ya parece que... Bueno, entonces seguimos, alumnos. No nos distraigamos. Elvis Córdoba, apaga tu micro, por favor. ¿No? Entonces, continuamos, ¿no? Entonces, en esta clase nosotros del efecto invernadero significa que todo lo que está, los aires, por ejemplo, los gases, los gases que están en el medio ambiente, como son las fábricas, esto emane todo este efecto invernadero, que es lo que va a provocar que la Tierra caliente, ¿no? Y que nosotros, a través de todos estos gases que se encierran, que son, ¿cuál es el gas que nosotros como humanos emitimos? El CO2. El CO2. ¿Cómo se llama el CO2? Dióxido de carbono. Anhídrido carbónico. No se olviden, anhídrido carbónico. Ese es el que emitimos los humanos. No era A ver. dióxido de carbono, disculpe. Ajá, el dióxido de carbono, exacto. El dióxido de carbono, ¿no? Es el gas que emitimos los humanos. Y a través de esto contaminamos, ¿no? Con las fábricas, con los carros que a veces no tienen los tubos de escape. También, a ver, cómo nosotros de repente vemos, tenemos, digamos, problemas cuando hay cambios climáticos en la agricultura. ¿Cómo nos afecta? La sequía, eso no sería el agua. Las profesora. sequías, muy bien, excelente alumno, las sequías, porque las sequías, ¿tenemos agua o no tenemos agua? No tenemos agua, profe. No tenemos agua, muy bien, no tenemos agua, ¿no es cierto? Y eso va a provocar que no haya, pues que las plantaciones no produzcan, ¿no? En la chacra, por ejemplo, si no tenemos agua, no vamos a producir, ¿no? Entonces, eso es importante, alumnos, ¿no? Tener en mención de que este efecto invernadero afecta a nuestra salud también. ¿Cómo afectaría el efecto invernadero a nuestra salud? ¿Cómo afectaría a nuestra salud? ¿Qué enfermedades ocasionaría? Las vías respiratorias, profesora. Las vías porque- respiratorias, porque ¿qué vamos a respirar? Puro aire aire contaminado, ¿no? Contaminado, profesora. Claro. ¿Qué más? ¿Otra enfermedad más? ¿Qué otra más enfermedad nos puede producir? A los pulmones. ¿Cómo? ¿Qué enfermedad? Los pulmones también Ya, respiratorios. los pulmones, claro, las enfermedades respiratorias, ¿no es cierto? Ya, y el agua, si está contaminada, ¿qué nos va a producir el agua? El dengue, profesora. Ya, el dengue, muy bien. ¿Qué otra enfermedad? Aparte del dengue. Infecciones estomacales, profesora. Que son las diarreas, ¿no es cierto? Que son las diarreas, muy bien, son las diarreas que nos va a producir cuando una agua está contaminada. Y también las enfermedades como fiebres y enfermedades de parasitosis, ¿no? Sí, nos da Exacto, los profesora. parásitos por el motivo que no, el agua no está. Claro, porque el agua está Limpiando. contaminada. Muy bien, alumnos, excelente, les felicito. Bueno, ha llegado el momento ya de retirarnos. Les dejo ya con la profesora de matemáticas. Ya saben, no se olviden, todos los gases que están contaminados
en la tierra nos va a afectar a nuestra salud y va a afectar también nuestra economía. ¿Cómo va a afectar nuestra economía? Por el tema de la agricultura, ¿no? Vemos que si hay sequía, no vamos a poder sembrar. Y también otra contaminación son los que utilizamos en la chacra. Fertilizantes, profesora. Fertilizantes, ¿no? Muy bien. Entonces eso también contamina la tierra, ¿no? Muy bien, excelente. Alumnos, ya saben, la próxima clase vamos a seguir. Ahora sí, vamos a dejarle con la profesora, ¿ya? Para que continúe. Y por favor, la próxima apaguen sus micros, ¿ya? Listo. Muchas Ya, profesora, gracias. que Dios la bendiga. Buenas, profesora, cuídese. Ya, muchas gracias. Buenas noches, Hasta luego, profesora. profesora. Cuídese. Hasta luego, profesora. Buenas noches, estudiantes. Qué gusto nuevamente saludarles. Vamos a iniciar ya Dios con la le clase bendiga, de la profesora. semana 10, el área de matemática. Ya vamos a ver, estuvimos viendo la semana pasada sobre las unidades de medida. Hoy vamos a ver cómo convertir esas unidades. Ya hemos quedado en la clase anterior de ver cómo convertir las unidades de medida. ¿Sí? A ver, vamos rapidito nomás para no hacerle mucho tiempo. A ver, hablábamos de que cuando hablábamos de superficie, hablábamos que la medida de la superficie se daba con el metro cuadrado, ¿no? Que era un metro cuadrado. Ya ahí teníamos la unidad, la cual también vimos la clase pasada. Víamos también la abreviatura y la equivalencia, ¿no? Ya, entonces, ¿de qué manera vamos a convertir? Ahí miren cómo se puede convertir unidades mayores a unidades menores, ¿no? Eso es lo que vamos a ver primero. Siempre para convertir vamos a multiplicar por 100, dependiendo al lugar con qué unidades queramos convertir, ¿ya? Entonces, ahí es para convertir de unidades mayores a menores, vamos a multiplicar por 100. Por ejemplo, si yo quiero convertir en kilómetros a centímetros, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a convertir estas unidades, ¿no? Y siempre vamos a multiplicar por 100. Ahí está de qué manera vamos a trabajar. Y luego viene el ejercicio, ¿no? Por ejemplo, ahí nos piden encontrar cuántos centímetros cuadrados son 7 metros cuadrados. Quiere decir que esos 7 metros cuadrados vamos a convertirle a centímetros cuadrados. Entonces ahí ustedes ven las flechas rojitas como indican. Entonces el metro cuadrado está acá, vamos a bajar 2 espacios, ¿no? Por centímetro. Y si bajamos 2 espacios, quiere decir que voy a multiplicar por 100 y por 100. Y cuando yo multiplico 100 por 100 es 10,000. Entonces esos 7 metros cuadrados voy a multiplicar por 10,000, que me va a salir 70,000 centímetros cuadrados. Quiere decir que 7 metros cuadrados, convirtiéndolo a centímetros, tengo 70,000 centímetros cuadrados. ¿Sí? Y acá un ejemplo. A ver, vamos a dejar de compartir para poder ahí, para poder trabajar con ustedes. Por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo de cómo convertir unidades mayores a unidades menores. Recuerden que para convertir unidades mayores a menores vamos a multiplicar por 100. Entonces, acá me dan 688 kilómetros cuadrados a metros cuadrados, ¿sí? A metros cuadrados. Entonces, primero coloco 688 por, entonces voy a multiplicar por, me dice a metros cuadrados. El kilómetro está por acá, el metro está por acá. Entonces, ¿cuántos espacios voy a correr? 1, 2 y 3, ¿verdad? Entonces voy acá para ver, ¿no? Acá están los kilómetros y los metros cuadrados están acá. ¿Cuántas veces por 100 voy a multiplicar? Por 100, por 100, por 100. Si yo multiplico 100 por 100, es 10,000. Y si multiplico por 100, ¿cuánto será? 1,000,000, ¿verdad?
Entonces quiere decir, ya para no estar haciéndole 100%, voy a multiplicar esto por 1.000.000. ¿Sí? 1.000.000. Ahí está, 1.000.000. Ya. Ya, entonces al multiplicar 688 por 1.000.000, voy a obtener 688 millones. 688 millones metros cuadrados. Metros cuadrados. Ahí está. Metros cuadrados. Esa es todo la forma de que la forma de convertir unidades mayores a unidades menores, ¿sí? De unidades mayores. Por ejemplo, ¿por qué decimos unidades mayores? Yo digo kilómetros cuadrados, estamos hablando de ya de cantidades mayores. Entonces, en este ejemplo me voy a convertir kilómetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, la manera correcta, ya les decía, para convertir unidades mayores a unidades menores es multiplicar por 100. ¿Sí? Si nos damos cuenta, les decía, el kilómetro está acá, luego tenemos el hectómetro, el decámetro y el metro cuadrado. Entonces, me piden encontrar, me piden convertir kilómetro en metro cuadrado. Entonces, digo acá, voy a multiplicar por 100 y por 100. Si yo multiplico 100 por 100, les decía, es 10.000. Y si multiplico por 100 es 1.000.000, ¿verdad? O 100.000. A ver, 1.000.000 es acá. 1.000.000 es. Porque son tres cienes, ¿ya? Entonces es acá 1.000.000. Entonces, ¿qué obtengo acá? Obtengo 688 millones, ¿sí? 688 millones de metros cuadrados, ¿sí? Esa es la manera correcta de convertir, ¿sí? Convertimos unidades mayores a unidades menores, ¿sí? ¿Y cuáles son esas unidades menores? Le he dicho que el kilómetro cuadrado es la unidad más mayor, ¿no? La unidad de longitud, la unidad de medida de superficie. Luego tenemos el hectómetro, el decámetro, luego el metro, ¿no? Debajo del metro, ya que son las unidades más menores, tenemos el decímetro, el centímetro y el milímetro. Entonces, les decía, para convertir unidades mayores a menores, vamos a multiplicar por 100, pero dándonos cuenta en qué posición nos encontramos, ¿sí? De acuerdo al cuadro que les mostré, de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, multiplicamos. Por ejemplo, quiero convertir kilómetros a metros. ¿Por cuántos 100 voy a multiplicar? Por unos 100, por otros 100 y por otros 100. Yo les decía, si multiplico 100 por 100 es 10.000. Y 10.000 por 100 es 10.000.000. 1.000.000, ¿verdad? 1.000.000. Entonces, por eso es que le hemos trabajado el ejercicio ahí, ¿ya? Entonces, hemos convertido unidades mayores a unidades menores. Ahora vamos a ver un ejemplo para convertir ya unidades menores a mayores, o sea, lo contrario. Ya hemos visto cómo convertir unidades mayores a unidades menores. Ahora vamos a ver cuál es el procedimiento para convertir esas unidades menores a unidades mayores. Por ejemplo, si me dicen convertir centímetros a metros, obviamente el centímetro es menor que el metro, ¿no? Por eso es que es convertir unidades menores a unidades mayores. Por favor, les pido que no interrumpan, ¿sí? Desactiven el micro. Gracias. Entonces les decía, convertir de unidades menores a unidades mayores, ¿sí? Un ejemplo de eso les decía, si me piden convertir metros cuadrados a kilómetros cuadrados, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese procedimiento que debemos seguir? Una es que debemos dividir. Acá sí vamos a dividir. Lo contrario que hacíamos al momento de convertir unidades mayores a unidades menores, ¿no? Cuando convertimos unidades mayores a menores, multiplicamos por 100. En este caso, para convertir esas unidades menores a mayores, vamos a dividir entre 100. Muy fácil, solamente vamos a dividir lo mismo procedimiento que hemos hecho, a diferencia que vamos a dividir. Por ejemplo, ¿no? Me piden encontrar
534 o convertir 534 centímetros cuadrados a decámetro cuadrado, ¿sí? Me piden encontrar centímetros, o sea, convertir esta cantidad en centímetros a decámetro, ¿sí? Entonces, vamos a convertir, ¿ya? Digo 534. Acá ya no voy a multiplicar, voy a dividir. Y me voy a ubicar acá. Por ejemplo, miren acá. Me ubico en centímetro y voy a ver cuántos espacios voy a correr hasta llegar al decámetro. Y cuento, pues no, acá está el centímetro. 1, 2, 3. ¿Sí? 3 espacios. Quiere decir, recuerden que vamos a dividir entre 100. ¿Sí? 2, igual, 3 espacios. 1, 2, 3. Si yo multiplico 100 por 100, les decía que es 10,000. 10,000 por 100 es 1.000.000. ¿Ya? Entonces, voy a dividir 534 entre 1.000.000, ¿sí? Que es igual a 0,000534. ¿Sí? Y si me doy cuenta que la cantidad de ceros tiene que tener la misma cantidad después de la coma decimal. A ver, vamos viendo. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces acá también tiene que haber 6 números después del 0. Y ahí está. Entonces, 534 centímetros cuadrados, convirtiéndole a decámetro, es igual a 0,000534 decámetro cuadrado. Eso es la manera de convertir, jóvenes, ¿ya? Entonces, recordemos, para convertir unidades menores o unidades, las que están debajo del metro, a unidades mayores, se divide entre 100, ¿ya? Y vamos dividiendo cada 100 de acuerdo a la posición que se encuentra, lo que nos piden convertir en este caso, ¿ya? Entonces, les decía que 500... A ver un momentito. ¿Están observando? Disculpen. Sí, profesora. Profesora. A ver. ¿Están viendo la pantalla? ¿Qué observan en su pantalla? A ver, parece que salí de la... Profesora, hay lo que están los números de cuántos kilómetros cuadrados son. Sí, está, profesora, ahí. A ver, un momentito. Ya, les decía, pues cuando nosotros queremos convertir cantidades menores a cantidades mayores o unidades mayores a menores, podemos ya, ahí está. Entonces les decía, para convertir unidades menores a unidades mayores, los pasos es la división. Dividimos entre 100, ¿sí? Dividimos entre 100. Vamos a ver otro ejemplo por acá, por ejemplo, ¿no? Me piden encontrar 50 metros cuadrados o convertir 50 metros cuadrados a kilómetros cuadrados. Acá primero me tengo que dar cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que me piden? ¿Qué será? ¿Será convertir unidad mayor a menor o menor a mayor? De menor a mayor, profesora. De menor a mayor. ¿Qué voy a hacer ahí? ¿Voy a multiplicar o voy a dividir? Dividir, Va a profesora. Voy a dividir entre 100. Entonces me ubico, miren, me ubico en metros, ¿sí? Me ubico en metros. Me ubico en la parte de dice metro cuadrado. Voy a ver cuántos espacios tengo que recorrer para llegar al kilómetro. Y digo, 1, 2, 3. 3 espacios tengo que recorrer o voy a multiplicar
por 3 veces por 100, ¿no? Entonces, si yo digo 3 veces por 100, completo nomás los ceros. 100, el otro 100 tiene 2 ceros, 2 ceros. Para ya no estar multiplicando, pero si lo quiero hacer, lo puedo multiplicar, o lo puedo dividir entre 100, entre 100, entre 100. O si no, puedo decir 100 por 100, ya les decía, es 10,000. 10,000 por 100 es 1,000,000, ¿sí? Entonces, por eso lo ubico de frente, 1,000,000, porque voy dividiendo entre 100, ¿sí? Ahí tengo, ¿no? 50 entre 100, ¿a cuánto es igual? Es a 0, a ver, vamos a ver acá en la calculadora más rápido. 50 entre 100 0,005. entre 1,000,000. 1,000,000, ¿ya? 1,000,000 es igual a 0,005, ¿verdad? A ver. Igual. Ahí está. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Entonces ahí, kilómetros cuadrados. Ahí está. 50 metros convertido a kilómetros cuadrados es igual a 0,0005 kilómetros cuadrados. Esa es la manera de cómo convertir. Entonces, repito, para convertir unidades mayores a menores, por ejemplo, si yo quiero convertir kilómetros a centímetros, voy a multiplicar por 100, ¿sí? Las cantidades que sea de acuerdo a la ubicación que hemos visto, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo a esto, ¿ya? Entonces, para convertir unidades mayores, ¿sí? Unidades mayores a unidades menores, les decía, por ejemplo, quiero convertir kilómetros a milímetros. Voy a multiplicar por 100 y voy viendo, ¿no? De acuerdo a la posición que encuentro. Por ejemplo, kilómetros a milímetros. Digo 100 por 100 por 100 por 100 por 100 por 100. ¿Sí? Pero si me dicen ya para convertir cantidades menores, por ejemplo, milímetros a kilómetros, ya no voy a multiplicar, sino voy a dividir. ¿Sí? Voy a dividir entre 100. Si me dicen milímetros, quiero convertir 2 milímetros o 30 milímetros, ¿a cuántos kilómetros será? ¿No? Entonces voy a dividir, ¿sí? Voy a dividir. Esas dos características fundamentales tenemos que tener en cuenta para poder convertir unidades de medidas de superficie, ¿sí? Entonces, jóvenes, eso ha sido el tema de hoy, la manera de cómo convertir. Recordemos entonces, para concluir ya con eso, recordemos los dos. Cuando queremos convertir unidades mayores, ¿sí? A menores, voy a multiplicar por 100. Y cuando queremos convertir unidades menores a unidades mayores, voy a dividir entre 100. ¿Sí? Entre 100. ¿Alguien de repente que tenga alguna duda ahí? Porque se me está agotando ya el tiempo del Zoom. Entonces, para no generar de repente alguna, con eso ya terminamos, si es que ya está claro. Profesor, una pregunta. ¿Qué pasa si yo quiero multiplicar, dividir o sacar un hectómetro cuadrado? ¿Perdón? ¿Podría hablar un poquito más clarito? La verdad que no lo escucho. A ver, ¿podré repetir? Ya, una pregunta, digo yo. ¿Qué pasa si quiero sacar un hectómetro cuadrado, por ejemplo, una cantidad? Ya, ¿usted quiere convertir un hectómetro cuadrado a qué? A milímetros. Ya, a milímetros. ¿El hectómetro es una cantidad mayor o menor? Primero le pregunto. Una cantidad mayor. Ya, entonces ahí voy a multiplicar por... ¿Qué se hace? ¿Se multiplica o se divide? Se multiplica, pero por un 100 o por 2.
Por ejemplo, mire, ahí estamos acá. Usted me dice que quiere convertir el hectómetro a milímetro, ¿verdad? Así es. Por ejemplo, acá está el hectómetro cuadrado, ¿sí? ¿Lo está viendo acá que estoy señalando con el mouse? Ya, el hectómetro Sí, es sí, lo esto. estoy. Yo quiero convertir este hectómetro a milímetro. Voy a multiplicar. Por ejemplo, me dicen, quiero convertir 2 hectómetros a cuántos milímetros será igual. Entonces esos 2 hectómetros voy a multiplicar por 100, por 100, por 100, por 100, por 100, hasta llegar al milímetro. Quiere decir que le voy a multiplicar ¿cuántas veces el 100? 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? 5 veces a ese 2 le voy a multiplicar 5 veces por el 100 para poder recién encontrar el milímetro al que es igual en este caso el hectómetro. ¿Sí? ¿Me entendió? Sí, profesora, lo entendí perfectamente. De Gracias. esa manera, sí, de esa manera se desarrolla, ¿ya? ¿Alguien más que quiera alguna duda? Si no, para concluir, porque tengo solamente un minuto del... Todo claro, profesora. Si está todo claro, jóvenes. Todo claro, profesora. Muy bien, ¿ya? Entonces el examen va a ser de ejercicios y algunas preguntitas por ahí para que puedan ustedes entender, ¿ya? Entonces, chicos, con esto ya terminamos. Recuerden, con la clase de hoy hemos concluido la semana 10, entonces a partir del día de mañana lunes, a partir de la tarde ya ustedes pueden ingresar a la plataforma y revisar ya la semana 11, ¿sí? La semana 11. Muchísimas gracias por su atención, que tengan una bonita noche y una linda semana. En cualquier momento ya se va a cerrar el Zoom, entonces muchas Igual gracias para por usted, su tiempo, jóvenes. ¿Ya? Buenas Muchas noches, gracias. profesora. Buenas Bendiciones. Buenas noches, Hasta mañana, profesora. profesora. Bueno, profesora. Buenas noches, profesora. No creo que la profesora ya no está en clase. Mañana. Yo.